Hola chicas, bienvenidas a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a entrevistar a Laura Godó, que es una coach vocal que colabora con nosotras muchas veces. Hola Laura, ¿qué tal? Bueno, te queríamos preguntar, lo primero de todo, ¿qué es lo que te hizo entrar en este mundo? ¿Cómo apareció esa vocación? Pues a ver, yo soy cantautora y como cantautora que soy, pues también luego me ha gustado mucho meterme en estudios sobre la voz y estas cosas. De hecho, eso me llevó a ser vocal coach, ¿no? Y a partir de ahí, pues hice un máster de salud vocal y allí se trataba pues la feminización, la subida de tono fundamental de la voz y luego pues apareció Daphnis en mi vida, ¿no? Y a raíz de eso conocí este mundo que me apasiona y me enamoré y dije, pues voy a seguir aquí estudiando y así fue un poquito la historia. ¿Y cuál crees tú que es, por ejemplo, la mayor diferencia entre la voz femenina y la voz masculina? Hombre, principalmente es el tono fundamental. Las mujeres, por sí las mujeres cis, tenemos un tono que suele ser más agudo que el del hombre. Entonces, pero también, aparte de eso, también existe la forma de hablar, la dialéctica, cuando se llama prosodia, ¿no? en el tema del vocal coach, pero las mujeres hablan de una forma como con más cantarina y los hombres pues suelen ser más lineales y más rotundos. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, el mayor desafío al tratar de feminizar una voz o hacer un taller de voz? Pues yo supongo que es encontrar la esencia, porque es verdad que cada persona, no sé si os ha pasado alguna vez, pero tú escuchas a lo mejor un audio de WhatsApp que envías y dices, uy, esta voz me cuesta escucharme a mí misma, ¿no? Entonces, pues sobre todo es entenderte a ti misma y buscar ahí dónde más te identificas. Entonces, yo creo que y sobre todo aceptar tu voz y saber que, bueno, pues que puedes mejorar, pero sobre todo reconocerte en ella. ¿Cuál es la mayor diferencia o la diferencia clave entre la voz masculina y la voz femenina? Pues hablamos de hercios, básicamente, el tono. El tono, por ejemplo, la gente, tú dices que se tiene que aceptar con su voz. Hay gente que no ve la voz que tiene, por ejemplo, que es más grave o que es más aguda. En plan, tú les ayudas a descubrir qué tipo de voz tienen también. Claro, exacto. Desde la primera sesión lo que hacemos es como vemos de qué nota partimos, ¿no? Si tú dices hola y y a lo mejor eso es un sol sostenido, ¿no? Lo comprobamos con el piano y tal. Entonces vemos, si es un sol sostenido, pues lo que hacemos es como vamos a subirlo, vamos a ir probando poco a poco a subir medio tono, medio tono, medio tono. Y a través de una aplicación que utilizamos, lo que ellas, las alumnas, por llamarlo de alguna forma del curso, lo que hacen es ver a nivel de hercios, hay una parte rosita, otra gris y otra azul, ¿no? Es como masculino, neutro y femenino. Entonces ya ven que pues pueden ir oscilando en esa tonalidad. Pero sobre todo es muy importante hacer siempre el calentamiento para que, pues eso, para que nuestra voz esté preparada. Vale. ¿Cuánto dirías que lleva el proceso para feminizar una voz? Para poder feminizarla, ¿cuánto tiempo dirías que es aproximadamente? Es que depende mucho de cada persona, porque hay personas que ya nacen o crecen con un tono fundamental que es prácticamente, pues eso, incluso hay que es prácticamente como, no sabría cómo decirlo, pero rozando al neutro, rozando la parte femenina. Entonces, claro, en ese caso lo que solemos tratar mucho es la forma de hablar, la prosodia, ¿sabes? Para que se sientan, pues eso, como más identificadas y como esa parte femenina, ¿no? Pero claro, digamos que como en los talleres que ofertamos con vosotras, con 4 sesiones, por ejemplo, ya te queda claro un poco de qué va el mundo. Pero claro, luego esto es pico pala como todo. Claro, es lo que te iba a decir. Por ejemplo, una persona que tiene una voz súper grave, súper masculina, no creo que en 4 sesiones ya pueda hablar. Y yo, por ejemplo, tengo la voz muy grave también, pero una voz más aguda como la tuya, ¿sabes? En plan... Tú no tienes la voz grave, ¿Ah, no? lo que te falta es la resonancia. Entonces tú tienes la resonancia, lo que se llama la resonancia glótica, que es aquí, que hablas aquí, de esta forma, más aquí. Entonces, claro, pero quiero decir que esto no es que en 4 sesiones se solucione el mundo, pero en 4 sesiones sí que ves la luz y ves el camino y luego es trabajar mucho y sobre todo yo recomiendo siempre trabajar con supervisión, ¿sabes? De cualquier persona especialista en esto. Claro, claro. ¿Cuáles son, por ejemplo, las claves más importantes a la hora de que hay que tener en cuenta cuando, por ejemplo, estamos haciendo un taller o estamos intentando feminizar nuestra voz? ¿Qué es lo que tendríamos que tener más en cuenta? Sobre todo,
propiocepción, es decir, ser consciente de cuando algo me rasca, porque no es bueno. Si tú de repente subes el tono y aquí dices, oye, ¿qué me está? Claro, por ejemplo, no lo puedo hacer ni yo, a eso me refiero. O sea, es que Claro. a mí tendría dificultad. Claro, yo creo que sobre todo es propiocepción, paciencia y ganas, ¿sabes? En plan de, pues eso, es como si vas al gimnasio, yo siempre pongo lo mismo, ¿no? Es decir, pues yo pues soy de tripita, ¿no? Entonces, si lo que quiero son unos abdominales marcados, pues no puedo pretender en 4 sesiones, pero en 4 sesiones sí que me pueden dar las claves para, y de vez en cuando ir al entrenador personal o la entrenadora personal y supervisar que todo está bien, o directamente digo, no, es que yo quiero una entrenadora o un entrenador que me estén conmigo todas las semanas. Claro, es justamente lo que te quería preguntar. Entonces, las personas que lo intentan hacer por su cuenta, intentan feminizar o al revés, por ejemplo, masculinizar su voz, tienen bastante peligro, ¿no? Entonces, dijéramos, si lo intentan. Claro, digamos que hay mucha gente que tiende a vídeos de YouTube o venga, pues entonces, yo es que no soy especialista en nada más que no sea la voz, pero es verdad que los vídeos de YouTube hablan de forma muy general. Entonces tú tienes un caso, tú a ti misma, lo que te he dicho, tú tienes que trabajar la resonancia glótica si quisieras trabajar algo de tu voz. Hay personas que tendrían que trabajar la vocalización, otras que tendrían que trabajar, pues eso, la respiración. Entonces, claro, el problema que está muy bien, y que yo soy la primera que también a veces me empapo de todo del conocimiento que tienen las plataformas, pero el problema fundamental es que no están hechos a medida de ti. Claro. Entonces es lo guay es pues eso, que estar supervisados y más con algo tan importante como es la voz. Justamente porque yo creo que la voz también lleva un componente emocional muy grande y que hay muchas personas que se sienten inseguras o no tienen confianza en ellas mismas a través de la voz. ¿Qué le dirías a estas personas, incluso que tienen miedo de aceptar que a lo mejor sí que necesitan una formación vocal? Claro, de hecho antes cuando me has preguntado qué te inspiró, pues también ahora mismo se me ha ocurrido a través de esta pregunta que el conocer el mundo de Daphne Girls me hizo conocer a personas maravillosas que me contaban, es que me puedes pedir tú la copa o me puedes... Y algo me decía, ostras, ¿cómo puede ser que una persona se sienta tan cohibida por no expresar algo que al fin y al cabo es el lenguaje, ¿no? Tenemos el lenguaje corporal y no corporal, pero es verdad que, joder, jope. Que sí, que algo tan personal como es la voz, el hecho de, por ejemplo, de tener que pedir una copa, te dé vergüenza o tener que decírselo a otra persona, yo creo que es bastante grave. Claro, entonces yo soy súper partidaria primero de aceptarse, aceptarse a una misma o a uno mismo y de ahí mejorar siempre, pero no sentirse menos porque de repente no tengo una voz estereotipada o un cuerpo estereotipado. Es como, yo me quiero y me cuido y mejoro a partir de ahí, pero sobre todo no me exijo ni me prohíbo ni me limito. Pero para mí es súper importante que cada persona se dé cuenta de que no solamente es una voz, sino que es una historia, es una raíz, es una emoción, ¿no? Entonces, ¿qué más da que... Tú lo mismo lo has dicho, hay mujeres cis que tienen voces que son como súper aquí abajo y hay mujeres cis que tienen unas voces aquí arriba. Entonces, claro, estamos siempre en constante limitación por una sociedad que... Voz de Pito, voz de Manolo, no sé, ¿sabes? Como luchemos un poquito para eliminar esas etiquetas que además son feas, ¿no? Y peyorativas un poco. Sí, ciertamente, también es lo que te quería decir, que por ejemplo, justamente el tipo de chica que quiere feminizar la voz, normalmente es un tipo de chica muy sensible. Entonces, independientemente de que tengamos voces diferentes, ¿tú qué le dirías a este tipo de chica si ella quiere atreverse a feminizar su voz? Pues le diría que a por todas, que no tenga ese miedo, que se escuche mucho, mientras que se grabe, que tenga, sin obsesionarse obviamente, pero como que se escuche mucho, y sobre todo que se mire al espejo y que diga yo puedo con todo y a por todas, y que se vaya poniendo retos, pero que de repente no pretenda... ¿Sabes? Porque no tiene... Eso, digamos que hay que hacer las cosas paulatinamente, ¿no? Y por último, el consejo que le dirías a todas las chicas que están dudando si hacer o no, si feminizar su voz, si apuntarse a un taller o no, ¿qué es lo que les dirías? Pues yo os diría, chicas, que no lo dudéis, que a veces, pues eso, las cosas dan miedo, pero necesitamos siempre ese empujón, y qué mejor que nosotras mismas darnos ese empujón para llegar a ser lo que queremos, ¿no? O llegar a mejorar, o llegar a vivir en nuestra vida. Bueno, chicas, ya sabéis, Laura va a ser vuestra profesora de taller de voz. Si queréis hacerlo con nosotras, os enviamos un beso gigante y hasta la próxima.